El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Racab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías. Y Osías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es, con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Capítulo 2. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: En Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Betlehem dijo: Andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron,
y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho, y envió y mató a todos los niños que había en Betlehem, y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá, mas amonestado por revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Capítulo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad, y le pone sobre las almenas del templo, y le dice, Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, Vete, Satanás, que escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalim, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalim, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeó a Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Capítulo 5. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra.
Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano, raca, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar, y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos.
Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así es que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies, y vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Capítulo 8. Y como descendió del monte le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece el presente que mandó Moisés, para testimonio a ellos.
Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y he aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Capítulo 9. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte, y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen, y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo, mi hija es muerta poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flauta y la gente que hacía bullicio, díceles, apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera, entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha. Y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron, diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebub, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Capítulo 11. Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan. Los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, Os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo, Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, porque así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo, ¿No habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿Es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, Me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó, y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino,
y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: No, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudo. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en la mar, coge de todas suertes de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla y, sentados, cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: Sí, Señor. Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, Traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, Fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo, ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así las gentes, les dijo, Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Mas respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, Decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿Aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido Jesús de allí vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer. Y enviar los ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía? Y Jesús les dice, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos.
y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco y vino a los términos de Magdalá. Sigamos leyendo ahora, pero primero quiero advertirte que si quieres saber cómo me conecté con Dios en 5 minutos y como tú, mi querido hermano o hermana, puedes hacer lo mismo de forma rápida y sencilla. Solo haz clic en el enlace y te lo dejo en la descripción del video. Y ahora que te he dado este consejo, sigamos donde lo dejamos. Capítulo 16. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí?